Amigos, bienvenidos al podcast Paracetallón. Y sí, hoy tenemos de nuevo al doctor Arturo Montalvo Marín, cirujano y cirujano pediatra. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Un gusto volver a tenerle aquí de nuevo. Muy bien, buenos días. Un gusto volver a estar contigo. Sí, doc, y la vez que ya tiene en noviembre del año pasado, ¿verdad? Sí, en noviembre, una plática muy amena. Y muy amena, y ya tocaba de nuevo estar en este espacio, ¿no? Y en el anterior episodio les invito a que vayan a verlo. Hablamos sobre diferentes temas y hoy vamos a aterrizarlo en uno de los temas más comunes que puede llegar a tener de duda un papá primerizo o como tal un papá, y es acerca sobre el estreñimiento, doctor. Este tema tan común, el estreñimiento. Pero para poder entender incluso el tratamiento, su diagnóstico, se tiene que definir qué es el estreñimiento. Doctor, ¿usted cómo le explicaría a un papá qué es el estreñimiento? Sí, primero, como ya mencionaste tú, el estreñimiento es un padecimiento muy frecuente y más que padecimiento es un síntoma, ¿sí? Okay. Entonces, hay estreñimiento de causa orgánica. O sea, ¿qué quiere decir de causa orgánica? Que tienen un problema a nivel del intestino, pero esto generalmente es desde el nacimiento. Okay. Un niño que tiene un estreñimiento de una causa orgánica, y ahí decimos lo más frecuente es lo que llamamos enfermedad de Hirschsprung, que es un problema de la inervación del intestino. Esto quiero hacer énfasis aquí porque un niño que tiene estreñimiento desde que nace, ahí lo más seguro es que tenga un problema orgánico. Okay. ¿Y cómo podemos darnos cuenta desde el nacimiento si el niño tiene un problema orgánico? Cuando nacen los niños tienen lo que llamamos evacuaciones meconiales. Son evacuaciones verdes, oscuras, y estas evacuaciones meconiales generalmente deben de durar en promedio 3 días. Okay. Al cuarto día el color y la consistencia de las evacuaciones debe de cambiar. De esas evacuaciones verdes chiclosas cambian a evacuaciones amarillas, café y ya más aguadas. Esto es lo normal que debe tener un recién nacido. Okay. ¿Qué pasa si un niño, las evacuaciones meconiales tardan más de una semana y está expulsando lo que nosotros denominamos meconio y dura más de una semana? Lo más seguro es que tenga una causa orgánica. Okay. Y la otra que tenemos que tener en cuenta es que nosotros los médicos tenemos una definición de qué cosa es el estreñimiento, pero para las madres estreñimiento es otro concepto. Okay. Sí. Entonces vamos a ahondar en eso si quieres hacer alguna pregunta al respecto, pero eso es algo muy interesante primero, el concepto que tienen los padres de lo que es estreñimiento y el concepto que tenemos nosotros los médicos de lo que es estreñimiento. Claro, sí. Y eso que toca es muy importante, ¿no? Porque para todas las mamás que nos ven, doctor, en su gran experiencia que ha tenido usted, ¿cómo normalmente se le refiere al estreñimiento las mamás? Bueno, por ejemplo, para la mamá pueden considerar un estreñimiento si el niño se retrasa 2 días en evacuar, okay, pero cuando evacúa aguado, ese solo retraso para la mamá lo considera estreñimiento aunque las evacuaciones sean aguadas. Okay. Sí, si se retrasa 2-3 días para la mamá ya es una alarma y entonces dice, doctor, nos hablan, mi niño está estreñido, ¿qué le puedo dar? ¿Sí? Sí. O otro concepto también que tienen las madres de estreñimiento, aunque realmente no es un estreñimiento, es que dice, es que mi hijo puja mucho al evacuar. Ese pujido excesivo a veces, pero la evacuación es aguada o pastosa, para la mamá se considera estreñimiento. Para nosotros los médicos no es un estreñimiento. Claro. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. ¿Qué es lo que hace la mamá cuando refiere que tiene su niño estreñimiento? Empiezan los tratamientos. O si mi niño puja mucho, o que tiene dolorcito, tiene cólicos, entonces empiezan a dar gotitas para el cólicos y hay medicamentos que causan estreñimiento. Okay. Pero esto estamos ahorita en la etapa neonatal, los primeros 30 días o en el lactante menor de 1 mes al año de edad. Okay. El estreñimiento es diferente al estreñimiento de causa orgánica. El de causa orgánica generalmente es un tratamiento quirúrgico,
pero el de lo que llamamos estreñimiento verdadero de causa funcional, que lo vamos a tratar más adelante, para definir exactamente qué cosa es el estreñimiento y no confundirnos con el concepto que tienen las mamás y causa un estreñimiento por el uso de medicamentos. Claro, perfecto. Y médicamente, ¿cómo usted explicaría qué es el estreñimiento? Ya con técnicamente, ¿cómo lo podría clasificar? Nosotros los médicos tenemos una clasificación que se llama clasificación de Roma. Entonces, estreñimiento nosotros lo definimos cuando un niño se retrasa más de 72 horas para evacuar o que tenga menos de 3 evacuaciones por semana. Okay. Pero la característica principal es que las evacuaciones sean duras, como bolitas, que decimos escíbalos, como evacuación de chivito, como decimos. Sí. De hecho, aquí en pantalla les va a estar apareciendo la escala de Bristol para que vean más o menos cuál está usted. Y hay la de Ámsterdam también, o sea, son escalas de clasificación del estreñimiento. Pero entonces nosotros decimos, si un niño tiene menos de 3 evacuaciones por semana, okay. ¿sí? Que la evacuación sea dura, que la evacuación sea de calibre grande, y por ese calibre pues obviamente el niño va a tener dificultad para evacuar, inclusive cuando empiezan a acumularse la popó en el recto, a veces los niños sangran la evacuación está muy dura, o que la evacuación sea como bolita. Como bolitas. El pujo excesivo, entonces sí, los niños van a estar pujando excesivamente, ¿sí? Okay. Y lo otra, cuando el estreñimiento ya es muy grave, que causan lo que nosotros decimos, ya tienen una retención muy grande en el recto, le decimos que tiene una impactación. Y aquí lo que pasa es que a veces caen en un círculo vicioso los niños. Cuando la evacuación es de gran calibre, pujan y les da dolor al evacuar, ¿qué va a hacer un niño? Pues va a tener miedo de ir a evacuar. Y más si ya se hizo alguna fisura y sangra, claro, y le duele al niño, el niño no va a querer. Tiene las ganas de evacuar, hace la retención retiene, entonces el bolo fecal se va acumulando más a nivel del recto, y entonces llegan a ser un bolo muy grande, que ya el calibre del recto, del anito es pequeño, y ya el bolo fecal en el recto es muy grande. Y entonces el niño está evacuando de poquito y tiene manchado constante. Y en ese caso es lo que denominamos nosotros encopresis. Que ya la encopresis sería una complicación del estreñimiento propiamente. Y ahí tiene que ya ir al médico, no a la urgencia. Y ¿no? El tratamiento debe ser, o sea, hay estreñimiento leve, moderado y severo. El severo es cuando ya el niño tiene impactación fecal, retiene materia fecal, tiene lo que llamamos la encopresis, que está manchando constantemente. Y por ejemplo, Doc, ¿cómo se vería un niño con esa sintomatología? ¿Se le hace más grande la pancita? ¿Puede tener fiebre? ¿Va a estar decaído? ¿Cómo lo vería usted clínicamente para los papás que vean que sus hijos ya tienen estreñimiento? Según la clasificación que ya el doctor nos está comentando, ¿cómo lo puede identificar una mamá? Primero tenemos que definir que realmente el niño esté estreñido. Claro. ¿Sí? Una parte muy importante va a ser el tratamiento. El tratamiento es importantísimo, porque generalmente cuando en la familia hay un niño estreñido, la familia va a haber otros miembros de la familia que también van a estar estreñidos. ¿Por qué? Porque una de las partes fundamentales es la dieta. Entonces, ya descartamos que el niño tiene una causa orgánica de estreñimiento y ya nos quedamos con el estreñimiento que nosotros denominamos de tipo funcional. O sea, que ese es el que realmente debe tener un tratamiento adecuado y es donde debe de saberse abordar. Porque el estreñimiento en el niño no es igual a un laxante, porque hay más de 10 tipos de laxantes que luego vamos a tratar. Claro, sí. Y es muy importante porque, como comentaba el doctor, al final de cuentas el estreñimiento puede llegar a ser un síntoma de algo más, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasa, doctor, con Pedrito, que tiene 5 años, es intermitente, a veces tiene estreñimiento, a veces no? ¿Cómo usted normalmente hace ese abordaje para identificar las patologías que puedan estar presentes? Ya descartando evidentemente lo que puede pasar al inicio o al recién nacido, ¿cómo usted hace ese abordaje, no? Que hay semanas que sí, hay semanas que no, ¿no?
Aquí lo importante es el antecedente, la historia clínica. Okay. Si un niño ha estado evacuando, por ejemplo, Pedrito, tiene 5 años, pero Pedrito estuvo evacuando normal los primeros 3, 4 años y no tenía ningún problema. Y de pronto el niño empezó a estreñirse. Quiere decir que orgánicamente su intestino está normal. Okay. Quiere decir que algo externo, la dieta, algo emocional, algo influyó para que Pedrito empezara con estreñimiento. Okay. Y entonces, por ejemplo, ya lo denominamos como estreñimiento crónico funcional. Ahora viene el tratamiento. ¿Qué es lo común que normalmente hacen o hacemos los médicos? Es darle un laxante, que como les mencionaba hay diferentes tipos de laxantes, pero lo más común que usamos o usan los médicos, porque les digo que el abordaje del tratamiento del estreñimiento, sobre todo el crónico funcional, que ya tiene el niño tiempo estreñido, debe abordarse de una manera adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo doy un laxante, que le llamamos lo que usan más estimulantes, los laxantes estimulantes como el picosulfato de sodio, el nombre comercial es el Anara, ¿no? Pero hay otros tipos de laxantes, el Bisacodil, lo que llamamos la hoja de cena. Todos estos son laxantes estimulantes. ¿Qué van a hacer? Que si un niño tiene un estreñimiento crónico pero es leve, probablemente funcione. Pero si el niño ya tiene un estreñimiento moderado, severo, lo más seguro es que no funcione. Y además los laxantes estimulantes de este tipo no se pueden usar por mucho tiempo. Hay mamás que le dicen, dele las gotitas de picosulfato de sodio, y entonces las mamás se lo están dando por horario. ¿Qué es lo que pasa? Que eso interfiere primero con la absorción de vitaminas. Segundo, le produce cólicos, calambres. Entonces el niño empieza con dolores, porque estos laxantes estimulantes no deben usarse así exageradamente, máximo 7 días. Y yo diría que nada más deben usarse por intervalo en caso necesario, porque no le va a resolver el problema de fondo. Haz de cuenta, le dan el laxante, el niño va a evacuar. Pero el niño sigue en la misma dinámica familiar de alimentación, por ejemplo, pasa el efecto del medicamento, 48, 72 horas, y el niño va a volver a decir a la mamá, se volvió a estreñir. Y le vuelve nada. Entonces vuelve el círculo vicioso. Entonces el abordaje del estreñimiento crónico funcional debe tener un orden que lo vamos a mencionar más adelante. Perfecto. Y ahorita que usted habla muy bien acerca de una de las causas, la alimentación tiene mucho que ver. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que pueden provocar estreñimiento en los niños para que tengan cuidado en cómo lo comen y en cuánto lo comen? Bueno, vamos a abordar el tratamiento del estreñimiento de una manera adecuada. Por ejemplo, primero es la dieta. Ya te mencionaba que cuando un niño está estreñido en la familia hay más estreñidos. ¿Y por qué? Hay alimentos que producen este estreñimiento. ¿Cuáles son los principales? Por ejemplo, el pan blanco procesado, ese produce estreñimiento. El pan de harina refinada produce estreñimiento. Otros alimentos como por ejemplo la zanahoria, la papa, el camote, la yuca, el macal, todos los tubérculos que nosotros consumimos producen estreñimiento. La pasta produce estreñimiento. Tomar leche en exceso produce estreñimiento. Entonces, primero nosotros tenemos que investigar la historia clínica o lo que llamamos anamnesis acerca de la alimentación. Ver cuál es la alimentación familiar. ¿Están consumiendo frutas? ¿Están consumiendo verduras? ¿Están consumiendo vegetales? Y todo lo que deja residuo es lo que produce que el niño evacúe normal. Pero, por ejemplo, en nuestra cultura, sobre todo nosotros los tabasqueños, ensaladas, ni los adultos, ni los niños, no consumimos eso. Entonces, ¿qué produce estreñimiento? Si se comen su buena pizza, su rebanada de pizza, estreñimiento, ahí viene lácteo, viene pan, todo eso, harinas.
estreñimiento. Sus hamburgers, sus hamburguesas también producen estreñimiento. Todos los alimentos chatarras producen estreñimiento. ¿Sí? Entonces, el primer paso en el tratamiento de un estreñimiento es la dieta. Claro. ¿Sí? Y por ejemplo, doctor, ahorita que veo a alguien en los comentarios, entonces el pediatra dijo que no debemos de consumir zanahorias, que no sé qué. No. Yo creo que lo que usted quiere transmitir, porque luego en redes sociales ya ve que hay cada tipo de gente, Sí. de que se tiene que individualizar y en dado caso se tiene que moderar de cierto punto, ¿no? Claro, se tiene que comer con moderación, pero principalmente también, ¿cómo comen normalmente los niños la manzana? ¿Qué hace la mamá? Cortadita, ¿no? La O pela pelada. y no le deja la fibra. Ok. Si el niño comiera la manzana con la fibra, tiene residuo y va a hacer que le evacúe el niño Ok. adecuadamente. Entonces hay que comer la manzana así como La está. zanahoria la pelamos y la Sí. zanahoria tiene una celulosa, una cascarita, que si se comiera con eso, pues es residuo, eso lo va a evacuar. Por ejemplo, el jitomate generalmente dicen la mamá, ay, le salió el pedacito de jitomate porque no le quitan ahí sí se lo comen Se con lo la comen. celulosa y en la evacuación observan la cascarita Como de el elotito, ¿no? Igual. el elote porque tiene celulosa, pero todos esos residuos ayudan a que evacúe el niño de una manera adecuada, ¿sí? Ok, Pero entonces... hay que comer, ustedes conocen el plato de la salud. ¿Cuál es el plato de la salud? Aquí va a aparecer eso. El 50% de lo que comemos debe ser vegetales, frutas y verduras. El 50%. Ok. Del 8 al 10% los derivados de animales, o sea, las carnes, la leche, todo lo que es derivado, el huevo, eso es el 8%. Ok. Y luego vienen cereales suficientes y leguminosas. Ok. Pero el 50% es vegetales, frutas y verduras, ¿sí? Ok. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta, y las mamás que luego encuentran en las heces de los niños, ¿no? En el pañalito, bueno, más que nada un poco más, a una edad más avanzada, para que no se alarmen, ¿no? Porque luego me imagino que le llegan alarmados por esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que más se alarman es cuando comen el plátano, el guineo, Ok. porque ese tiene una fibra y esa fibra va a salir y luego dicen la mamá, Un parásito. mira, evacuó como gusanito y entonces es la fibra Claro, del la plátano, fibra. no es... Bueno, entonces así el primer paso entonces en el Dieta. tratamiento es la dieta. Comer de una manera adecuada, seguir Ok. los pasos del plato de la salud para que mi niño y la familia no padezca de estreñimiento. Y doctor, ¿qué tanto realmente tiene que ver la hidratación con las evacuaciones, ¿no? Porque ese es es algo que se escucha, ¿no? Estás estreñido, toma mucha agua, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Sí, ahorita lo vamos a tratar. Por ejemplo, aparte de la dieta, Ok. por ejemplo, ya en un niño más grande o en un adulto, el ejercicio es importante. Ok. Porque cuando camina o corre o hace ejercicio, el intestino aumenta el peristaltismo. Porque un paciente cuando lo operamos le decimos camina, no estés acostado. ¿Por qué? Porque se activa el movimiento intestinal, el peristaltismo, y entonces eso hace que evacúe. Ok. Entonces, ¿qué pasa ahorita con los niños? Tienen su plato de cereal al lado y el plato de cereal puede ser de arroz, que estriñe, o sea, y todos los derivados de maíz, las féculas, el cornflakes, todas esas féculas de maíz estriñen. Entonces el niño está en la computadora, está en su tablet, está sentado, una vida sedentaria, comiendo alimentos que le estriñen y no hacen ejercicio. Ok, entonces... Sí, entonces el segundo paso, aparte de la dieta, es el ejercicio. Ahora, el agua, hay que tomar agua suficiente, sobre todo cuando comemos fibras, tenemos que tomar agua. Ok. Pero también los estudios, los metaanálisis han demostrado que tomar en exceso no es igual. Es como también dicen, tomar fibras en exceso. A veces se compran su lata de fibra y entonces empiezan a comer pura fibra, entonces tienen que aumentar la cantidad de líquidos porque están comiendo mucha fibra. Claro. O sea, todo tiene que ser balanceado. Tenemos que comer fibra, pero de manera moderada. Tenemos que tomar agua de acuerdo al clima. Sí, por ejemplo, está ahí mucho calor, estamos en nuestro medio que sudamos mucho,
perdemos muchos líquidos, es lo que llamamos pérdidas insensibles. Okay. Entonces tenemos que estar tomando agua lo suficiente, Okay. no en exceso, porque dice, si tú tomas agua en exceso y eres estreñido, nada más tomando el agua no te vas a corregir. Justo eso, o sea, tiene que ser un conjunto del tratamiento. Claro, ¿sí? y es muy importante eso que dice, ¿no? Porque a veces se cree que el agua, tómate unos 2 litros de agua y ya ahorita va a... No, tienes que cambiar todo, el estilo, ¿no?, de comer, tomar agua suficiente, comer fibra suficiente, ¿sí? Okay. Entonces, todo eso va asociado a la dieta. Perfecto. Y al ejercicio, y a la los actividad. Hábitos igual, ¿no? Entonces tenemos hasta este momento qué es el estreñimiento, cuáles son las causas y estamos hablando del tratamiento. Sí. Llevamos dieta, muy importante, que también ahí puede incluirse los hábitos como la toma de agua en dado caso que falte, y muy importante lo que comentaba el doctor, la actividad física, porque si su hijo está sentado todo el día jugando Xbox y no va al baño y come pizza y lo que sea, ya usted sabe por qué ese niño puede estar así. Ahora vamos a pasar al segundo punto. ¿Sí? Yo lo denomino denomino educación intestinal. Okay. Generalmente la mayoría de las personas cuando comemos o tomamos alguna bebida caliente es cuando se despierta un reflejo de contracción colónica total. Hay cuenta que viene un reflejo que es como si fuera una ola que exprime el colon, el intestino grueso, y es el momento en el cual a la mayoría de las personas nos da ganas de ir al baño. Por eso la mayoría de las personas cuando comemos después van al baño, precisamente. Entonces, todas las personas generalmente ya educan su intestino a evacuar a una determinada hora. Sobre todo los adultos dicen, yo a esta hora siempre evacúo. Entonces, en los niños tenemos que hacer la educación intestinal, ponerlo a que evacúen siempre a la misma hora. Obviamente, a veces en los niños es muy difícil, entonces tenemos que motivarlo. Podemos decirlo, por ejemplo, yo lo que utilizo son que peguen estrellita en un papel blanco y que si un día evacuaron, que pongan una estrellita, el otro día evacúan otra estrellita, si reúnen 3 estrellitas le damos un regalo, algo útil. Entonces el niño se motiva para evacuar. Cuando viene a ver, automáticamente su intestino ya se acostumbró a evacuar. Es lo que llamamos educación intestinal. Ese es el segundo paso. Pero aquí también, por ejemplo, depende, hay diferentes tipos de motilidad intestinal. ¿A qué me refiero? Al movimiento del intestino. Hay lo que llamamos movimientos intestinales lentos, que es lo que llamamos inercia colónica. A veces la inercia colónica hace que el intestino sea un intestino perezoso y se mueva más. Esto generalmente y sobre todo en los niños es producido por el uso de anticolinérgicos, gotitas que usan para el cólico. Entonces, cuando usan gotitas para el cólico, los anticolinérgicos hacen que los movimientos intestinales se vuelvan lentos y producen una inercia colónica y por ende, pues el contenido fecal, los gases se van a retardar para llegar al recto sigmoides. Que es donde va a tener las ganas de evacuar y se retrasan para evacuar. Perfecto. Pero lo más común que vemos es el estreñimiento con movimientos intestinales normales. Es lo que llamamos una incoordinación rectopélvica. Sobre todo se presenta en las mujeres. El estreñimiento es más frecuente en las mujeres, en proporción de 3-1. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una incoordinación entre la propulsión del recto sigmoide y el ano. O sea, hay una incoordinación y lo llamamos pseudoobstrucción o anismo o disquesia. En los niños le llamamos disquesia. El niño que es menor de 6 meses, que tiene más de 10 minutos de estar llorando, puja mucho, pero cuando evacúa el niño es pastoso o aguado, pero está llorón, entonces es lo que llamamos disquesia. Y ese niño tiene una motilidad intestinal normal, pero hay una incoordinación entre el recto sigmoide y el piso pélvico. Entonces, el recto sigmoide se contrae para vaciar y el anito se contrae. Entonces, no hay una coordinación, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a la fisiología de la evacuación, el recto sigmoide sería como la vejiga. Ahí se acumula la orina.
Cuando ya hay cierta cantidad de orina acumulada, pues nos da ganas de ir a evacuar. Entonces el recto sigmoide acumula ahí la materia fecal. Ya que hay materia fecal, le da una probadita a lo que llamamos recto sigmoide, al recto, que el recto es como 3 centímetros, pero en esa parte del recto hay unos quimiorreceptores que discriminan. ¿Es gas? ¿Es líquido? ¿Es el momento socialmente aceptable para evacuar o para canalizar gas? Entonces, esa es la coordinación. Si no es el momento adecuado socialmente para evacuar, ¿qué es lo que hacemos? Apretamos el esfínter anal externo, que tiene más presión que el recto sigmoide. El gas y la materia fecal que había pasado al recto se regresa al sigmoide, que es el reservorio, y desaparece la gana de evacuar. Por eso las mujeres son más estreñidas, porque casi siempre están reteniendo el gas, están reteniendo la gana de hacer popó. Y entonces cuando vienen a ver, ya se les acumuló la materia fecal en el recto, y entonces ya tienen un bolo fecal muy grande y empieza el problema de estreñimiento. Entonces, ese es lo que llamamos, este tipo de estreñimiento alterna con periodos de diarrea, periodos de estreñimiento, y es lo que llamamos colon irritable, síndrome de colon irritable. Sí, muy común en la población mexicana. No, es frecuente. El estreñimiento en promedio a nivel mundial se presenta en el 14.4% de la población, y los gastroenterólogos generalmente pueden subir hasta el 27% de la población. Lo que pasa que hablar de excremento, de esto, no es muy publicitario. Sí. Entonces, obviamente, no es lo mismo operar uno de corazón o algo, o operar un niñito que tiene un problema a nivel del anito, que son cirugías muy especializadas, pero no son publicitables. Claro, ¿sí? Entonces, como no son publicitables, pues ni lo mencionan, aunque la gente en general, la población, anda con su síndrome de colon irritable, anda con su estreñimiento, que es mucho más común que otros padecimientos, pero no se publicita porque no lo consideran adecuado. E incluso como tiene dos maneras de presentarse el síndrome de colon irritable, hasta por eso llega a ser subdiagnosticado en algunos casos, ¿no? Doctor, y entonces estábamos hablando de ese labor que juega el esfínter, ¿no? Ahora, ¿cómo usted le podría decir a la mamá o papá de un niño cómo puede cuidar su salud digestiva, ¿no? ¿Cuáles esas recomendaciones que usted como pediatra le haría puntualmente para, en dado caso, evitar, o ya una vez que está prácticamente con el diagnóstico, ¿no? Que aquí va un poco en parte el tratamiento, ¿no? Que estamos abordando, que va en hábitos conductuales, ¿no? Pero ¿qué más usted le podría aportar a la población respecto a eso, ¿no? Sí, porque todavía no terminamos el tratamiento. Ya decía yo que generalmente yo tengo conceptualizado el tratamiento en 3 pasos. La dieta, la educación intestinal, que incluye el ejercicio, el agua, la fibra, todo lo que ya tratamos. Y el último. Pero viene lo más importante. Ya hicimos la dieta, ya le hicimos la orientación a los padres sobre la dieta. Ya le hicimos los padres sobre la educación intestinal. Ahora, tú le dices al papá, pero el papá dice, no, pero es que mi niño está estreñido, ¿qué es lo que le vamos a dar? ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Porque eso es lo que le interesa. Sí. Obviamente, tenemos que recalcar los primeros 2 pasos, pero viene lo más importante. Te decía yo que el primero es el uso del laxante. El laxante... Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que existen muchos tipos de laxantes. Hay laxantes estimulantes que ya te mencioné cuáles son. Tenemos los laxantes osmóticos. Los laxantes osmóticos son los que absorben agua al lumen intestinal, y entonces al absorber agua ablanda la heces y la despega de la pared del intestino, y eso facilita su evacuación. Estos laxantes osmóticos, mientras los laxantes estimulantes no los podemos usar por mucho tiempo, los laxantes osmóticos los podemos utilizar por meses inclusive. Pero no es lo mismo, por ejemplo, te decía yo que existen diferentes grados de estreñimiento, el leve, moderado y severo.
Si yo tengo un estreñimiento moderado severo, lo más seguro que ya el niño o la persona tiene materia fecal retenida. Yo le toco el abdomen y le voy a palpar materia fecal retenida. Si yo le toco el abdomen y no tiene materia fecal retenida y tenemos la historia de estreñimiento, es leve. Pero si ya tiene materia fecal retenida, ya va a ser moderado. Y si ya tiene una impactación fecal, tiene una bola enorme, a veces parecen que son embarazos que se le palpa de tanta materia fecal acumulada y ya está manchando constantemente, es un estreñimiento ya severo. Entonces, el primer paso para el tratamiento del estreñimiento es que nosotros tengamos la certeza de que el colon está limpio. Primero es la limpieza intestinal. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Tengo un estreñimiento moderado, la persona tiene materia fecal retenida, está impactado un poco y le doy un laxante estimulante. ¿Qué crees que va a pasar? Está tapada la parte distal, yo le hago para que con el laxante aumente el peristaltismo y el niño va porque está tapado abajo. Claro. Entonces, por eso a veces le dicen, es que le dieron este tratamiento y el niño se queja más, tiene más dolor y no ha resuelto el problema. Porque el primer paso es la limpieza colónica. Y la limpieza colónica es un capítulo muy extenso que no quiero desplayarme aquí porque es algo práctico que quiero decirle a los padres, ¿sí? Pero hay desimpactación fecal por medio vía oral. Y aquí usamos los laxantes osmóticos. Lo más frecuente que usamos es el polietilenglicol. ¿Sí? Hay un polietilenglicol 3354 que es el que usamos sobre todo para desimpactación. Y el nombre comercial pues es el Contumax. Entonces el Contumax, que es polietilenglicol, ablanda las heces. Claro, al ablandar las heces favorece la evacuación, desaparece el dolor y entonces uno de los primeros, el polietilenglicol es uno de los primeros laxantes osmóticos de primera línea. ¿Sí? Pero tenemos otro laxante osmótico que es la lactulosa. El nombre comercial es el Lactulax. Pero estos ya van a pasar ahí. Estos laxantes sí lo podemos usar por más tiempo, ¿sí? Como no son dañinos, o sea, la lactulosa es un azúcar, o sea, no causa ningún problema, por eso lo podemos usar por largo tiempo, pero se tiene que buscar una dosis respuesta. O sea, puedes empezar una dosis, 5, 10, 15, 20, depende cómo vaya, y lo podemos usar por mucho tiempo, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces tenemos estos laxantes osmóticos. Tenemos otro tipo de laxante que llamamos ablandadores de heces, que son el docozoato de sodio, el docozoato de calcio. No voy a decir el nombre comercial. Bueno, y tenemos también los formadores de volumen, laxantes formadores de volumen. Y tenemos también laxantes lubricantes. Y tenemos otro grupo de herramientas de tratamiento que son lo que llamamos procinéticos. Los procinéticos aumentan la motilidad intestinal para que evacúen los niños. Aquí tenemos varios, tenemos la cisaprida, la cinitaprida, el debridar, que es nombre comercial, que es la trimebutina. O sea, hay muchos procinéticos. ¿Sí? Y el último, cuando es un estreñimiento severo crónico, también tenemos que usar a veces psicotrópico. ¿Por qué? Porque generalmente tienen un fondo emocional. Pedrito estaba estreñido y evacuaba primero bien los primeros 4 años y de pronto hace un año empezó a estreñirse. ¿Qué pasó? Se separó el papá, la familia, hubo alteración de la dinámica familiar, falleció alguien, le impresionó algo, algún problema emocional y a partir Pedrito empezó a estreñirse. Y entonces cuando empezó a estreñirse Pedrito empezó a decir, mamá, hazme caso, atiéndeme o algo. Y entonces él lo empezó a hacer para llamar la atención y ya a lo largo se convierte en un problema clínico, ya realmente un padecimiento, pero empezó por decirle a la mamá, atiéndeme.
algo pasó, ¿no? Algo pasó. Y en ese caso, también como un coadyuvante podemos dar al final, pero ese sería ya un estreñimiento severo, como último paso sería, ¿sí? Sería eso, pensar en esas situaciones, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, no es lo mismo tratar un estreñimiento leve que un estreñimiento moderado que un estreñimiento severo. Claro. ¿Sí? Pero el primer paso es que el intestino esté limpio. Muchas veces utilizan microenemas de sulfatos y fosfatos. No sé si es conveniente decir el nombre comercial, pero aquí hay que tener cuidado, porque los microenemas que usan sulfatos y fosfatos pueden producir insuficiencia renal. Okay. Y a veces los padres se automedican o le automedican y le ponen varios ya dije el nombre comercial. Hay Fleet, hay otros nombres de comerciales. Pero los padres empiezan a poner no uno ni dos. A veces se puede poner uno cuando es una impactación leve en la parte final, pero si lo usan por mucho tiempo le pueden producir al niño insuficiencia renal. Ojo, entonces, como ves, el tratamiento del estreñimiento no es nada más igual al laxante. Sí. Y los médicos igual dicen estreñimiento, laxante. Y lo primero, laxante es estimulante. Claro. Y el concepto es diferente. Entonces, aquí ya vimos la guía de prácticamente del paso que yo creo que es ese modelo que le ha funcionado a usted, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Abordarlo con orden y con sentido al final de cuentas, ¿no? Sí, pues esta experiencia pues de manejar una clínica colorectal en el Hospital del Niño por 36 años, porque muchas veces en los libros no te va a decir esto lo saca de tu experiencia, pero de la experiencia diaria de tratar pacientes, porque a veces hay médicos que se creen expertos en el estreñimiento porque leyeron 3 o 4 artículos y ya son expertos. No es lo mismo estar con el paciente, manejarlo, tratarlo, hacerle lavados, enemas, así que lo vive uno y poder hablar con propiedad acerca del manejo. Pero, por ejemplo, uno tiene que hacer una buena comunicación padre-médico, o sea, la comunicación para el tratamiento del estreñimiento. El estreñimiento, sobre todo el estreñimiento crónico funcional, no es de que te voy a dar una recetita y en 10 días tu niño ya está aliviado. Claro. No, porque este es un problema a veces de años y esto debe ser con todos los pasos, poco a poco el niño va a ir mejorando. Totalmente. Perfecto, doctor. Amigos, por el tiempo, vamos a cerrar el capítulo aquí. Un capítulo muy interesante y muy amplio. De hecho, nos faltó mucho por tocar. Pero una embarradita nada más. Una embarradita y esperamos, a futuro ir haciendo estas capsulitas, ¿no? De temas de pediatría. Doctor, algo que para despedir este episodio que le gustaría decirle o explicar, no sé. Yo sí le quiero agradecer de nuevo por su tiempo, por darnos el espacio y todo suyo el micrófono, doctor. No, pues primero hay que hacer sobre la alimentación de los niños. Tenemos que hacer más énfasis en la alimentación de los niños de manera adecuada. Tenemos que hacer énfasis que a los niños hay que hagan ejercicio. Lo mejor para los niños es el ejercicio. Y para los jóvenes y adolescentes les puedo decir que el tranquilizante mejor es el ejercicio. No hay más, porque luego hay mucho, sobre todo en la adolescencia, ahorita hay muchos problemas emocionales o algo. Pues por lo mismo ya la rutina de estar encerrado, de estar en las tablets, de estar en las computadoras, ¿sí? Por eso yo les mencionaba a veces que en mi época, cuando eran los Reyes Magos, al día siguiente era un bullicio en las calles, todos los niños corriendo. Y ahorita actualmente cuando vienen los Reyes al día siguiente parece que hubo muertos, no ven a ningún niño en la calle, todos están encerrados. O sea, ha cambiado la forma, ¿no? Pero todo esto es equilibrio, todos tenemos que hacer un equilibrio en la vida y sobre todo nuestros niños, que es lo principal. Nuestros niños pues es lo mejor que tenemos, es lo más amoroso, pero también representa el futuro de México y el futuro del mundo.
Entonces tenemos que darles herramientas para afrontar la actualidad y sobre todo el futuro que viene, sobre todo con la inteligencia emocional que viene. Debemos estar preparados tanto nosotros como padres y también para ir orientando a nuestros hijos en el uso adecuado de la tecnología. Y sobre todo ser responsables. Doctor, le agradezco mucho su tiempo. Pueden encontrar al doctor Arturo, está ubicado en el Hospital Ángeles y también en la clínica aquí que está en Tierra Colorada. ¿Centro? Médico Infantil. Centro Médico Infantil, aquí le va a estar apareciendo la ubicación y también el número telefónico para que agende su cita si usted está interesado. El doctor ve todos los temas que usted pueda pensar en la población pediátrica. El doctor aquí le va a atender. Doctor, agradecerle mucho su tiempo y esperemos si nos podamos seguir viendo. Claro que sí. Amigos, y esto fue todo por el episodio. Les agradezco mucho a todas las personas que se quedaron hasta el final y como siempre les digo, nos vemos hasta el próximo capítulo y no se automediquen. Chao.